Feliz cumpleaños para todos, no solo para los que cumplen hoy. En este caso la dicha de Gabriela y su padre, sino que yo creo que todos tenemos que festejar algo hoy día y con mucha alegría, porque Gabriela representa eso, el éxito, el triunfo, la conquista de algo tan caro, tan importante e innovador como fue la conquista de uno de los aspectos más entrañables de los derechos humanos, el derecho de los niños y de las madres a poder ejercer ese derecho esencial de la convivencia y del afecto, de poderse expresar la ternura y el afecto. Y contarles algunas cosas que ponen el acento y el relieve lo que significó no solamente para ella y para nosotros, sino para el mundo, su lucha y un momento muy particular del mundo. Recuerdo aquel viaje que hicimos a Costa Rica, donde se celebraba la Asamblea General de la OEA. Era notorio, sorprendente la forma en que el caso del secuestro de sus hijos había tomado estado público y se transformaba en una comunicación, casi en un relato cotidiano y presente en todos los delegados, embajadores del sistema interamericano. Pero ustedes dirán, bueno, esto tenía una explicación, sus hijos habían sido secuestrados por su padre y trasladados en un momento desde un país como Guatemala, y por lo tanto se esperaba de Guatemala un comportamiento que acompañara los reclamos de la madre y del país. Pero había muchas otras razones que nos indicaban que el tema de Gabriela, el tema de los chicos, era una cuestión que comenzaba a propagarse en el mundo de una manera insospechada. Pero el mundo ya había avanzado hacia otras formas convencionales que emergían en el mundo, los convenios, los pactos, esa famosa Convención de los Derechos del Niño, que tanto sirvió de apoyo para poder avanzar en la sensibilización y en la concientización universal. Y claro, el caso por varias razones, las circunstancias, el momento, la necesidad que tenía el mundo de ejemplificar en casos como de Gabriela, que era una especie de herida pública a la dignidad maternal, diríamos, representada en el mundo a través de ella. Lo cierto es que el caso de ella coincidía, el caso de los chicos, con la necesidad de ese avance y de esa propagación. Por eso es que recuerdo, meses más tarde, una visita que hicimos a Madrid, en donde se celebraba una conferencia mundial sobre el tema contra la discriminación y la protección de la infancia, donde estaba el príncipe heredero, y recuerdo que muchas personalidades, estaba Theo van Boven, que había sido director de Derechos Humanos, quien era directora en ese momento, diríamos, alta comisionada de Naciones Unidas, Mary Robinson. Y claro, también pasaba lo mismo. Gabriela era un trato familiar, ya se había integrado a esa familia universal que estaba peleando por la causa de la infancia, por las causas de los niños. No era una lucha por un camino de rosas, era una lucha difícil, porque no todo era triunfos. A veces tenía uno la impresión de que en el exterior se conocía más el caso que aquí, pero también es cierto que aquí hubo mucha gente que ayudó, que acompañó, y creo que eso fue decisivo en la vida y en la trayectoria de Gabriela. Hay momentos, que lo recuerdo, donde Gabriela tenía hasta dificultades para levantarse, pero sin embargo el estrés que había erosionado su fuerza vital no quebró esa infinita voluntad que le permitió seguir la lucha hasta lograr lo que ha logrado. Yo creo que
mis reflexiones apuntan también a mostrar la significación que tuvo el caso de Gabriela, la significación que tuvo y el avance que significó para el mundo. Recuerdo que, perdón, vuelvo sobre Naciones Unidas, cuando yo me acerco a la embajadora de Estados Unidos en ese momento, era Rubin, ¿sí? Y entonces se me acerca a ella y me dice, Leandro, me dice, embajador, me dice, yo quiero saber qué puedo hacer por Gabriela. Yo estoy dispuesto a ayudarla, dice, a su fundación, a ayudar. Pero de paso me hace un cierto lobby y me dice, en Argentina la ayudan, dice, nosotros estamos dispuestos, queremos ayudarla. Y me dice también, dice, es alguien que yo admiro mucho, pero ante todo sepa que es muy amiga mía, que yo la quiero mucho y que la quiero ayudar. Esto era el clima, esto era lo que posibilitó probablemente que el caso de estos niños y de esta lucha y de esta madre pudiese atravesar tantas fronteras, tantos territorios vedados por la lógica de Estado, por las intrigas diplomáticas y poder llegar a lo que hoy es un ejemplo de confraternidad, un ejemplo de comprensión, de tolerancia, de articulación entre culturas, un ejemplo imitable, un ejemplo para el mundo. Por eso es que yo querría decirle simplemente, Gabriela, es cierto que creciste, pero nosotros también crecimos contigo. Es cierto que tú predicaste y es cierto que todos aprendimos contigo. De ahí que yo no puedo decirte solamente lo mucho que te puedo querer, sino que lo que corresponde es que te diga que todos te queremos, te admiramos y te adoramos mucho, querida Gabriela. Cuando yo la conocí a Gaby, me di cuenta muy rápidamente que estaba frente a una mujer que el dolor no la había quebrado, que el dolor le había dado más fortaleza y que en su travesía entendió que no solo tenía que ocuparse de su dolor, sino que también tenía que expresar y demostrar su solidaridad ante otras personas que estaban pasando situaciones similares. Gabriela, con todo lo vivido, llegó el momento en donde en esas charlas amenas que hemos tenido antes de llegar a este momento, hablamos mucho y dijimos, es momento de celebrar, es momento de permitirse celebrar después de tanto sufrimiento. Gabriela Arias Uriburu inició un camino nuevo en el mundo sobre los derechos humanos y no invocó sus derechos de madre, invocó el derecho de los niños. Y eso lo invocó ante el mundo, ante todas las naciones. Y sin duda queda mucho por hacer, pero también sin duda queda demostrado que al amor no se lo puede secuestrar. Quiero que puedas seguir transmitiendo esperanza a todos aquellos que sienten que de profundos dolores no se puede salir. Gabriela es el espejo de que se puede. Gracias. Declárase personalidad destacada de los derechos humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Gabriela Arias Uriburu.
Vamos a escuchar entonces a nuestra homenajeada, la invitamos. La lluvia, el paro, y todo lo que ocurrió en nuestra ciudad hoy fue para mí un reflejo total de las dificultades tan terribles que tuvimos que atravesar en estos años. Y bueno, y yo decía, bueno, los avatares continuos que cada día tenemos que seguir atravesando. Hoy amanecí con el mensaje de Sharif, después siguió Zahira, maravilloso los mensajes de los dos, pero Karim no había aparecido en todo el día y entonces empecé a decirle a Axel, decime, ¿Karim está en Buenos Aires? Porque cuando el chico no aparece es que está esperando me está queriendo dar una sorpresa. Así que el video que vimos hoy de Karim hablando era algo que ya venía palpitándome y que le agradezco profundamente, se lo voy a decir después, porque al ser el primogénito en esa cultura y haber hablado primero, ¿no?, ante sus hermanos, tiene un símbolo muy grande en la historia. Y bueno, y somos los que somos hoy acá, porque vamos a ser tantos, que en la medida que fue pasando el día hoy, me fueron diciendo no llego, ¿no? Así que se tornó un encuentro muy familiar. Y yo les agradezco de corazón que hayan atravesado toda la ciudad, que hayan atravesado todo el conflicto de hoy y que se hayan dado este lugar para celebrar. Que a mí me está costando mucho aprender a celebrar, porque sé más de sufrir que de celebración. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, porque yo hoy los miro y sé qué ha hecho cada uno, en qué momento. El sostén, yo hoy agradecí, en las redes sociales empecé agradeciendo a mis padres porque me dieron la vida y después agradecí a todos, desde sus rezos, la red de contención y de sostén que han sido para mí. Y no puedo no dejar de invitarla a Victoria que venga, porque por el motivo de la lluvia ha venido delay. Así que quiero que vengas, Victoria, porque nos falta el otro eslabón ya. Leandro ha hecho toda una exposición de lo que ha sido nuestras travesías por los organismos internacionales y lo que han sido nuestras travesías terapéuticas. Papá me decía siempre que yo tenía suerte para la desgracia, porque en un lugar tenía a Carlos Romano, que era quien nos daba toda la estructura jurídica, y del otro lado tenía a esta salvadora de mi corazón y de mi vida, que entrábamos a situaciones en labor terapia, como digo yo, entrábamos a un laboratorio para transformar el dolor. Fue un proceso de una alquimia que realmente yo te agradezco esa donación que has hecho para mí, porque yo he vuelto a vivir en tus manos, en tus manos. Y bueno, hay que permitirse estas cosas. Estas cosas ocurren una vez en la vida y hay que permitírselas. La verdad es que Victoria ha conocido todo mi infierno. Y ha conocido toda mi locura, porque yo llegaba con cada planteo a terapia. Y ella, en vez en vez de asustarse, me ponía las caras, como diciendo, oh bueno. Y ajá, me decía, ajá. Y a esto
porque uno no construye el camino en base de la cordura, o sea, había que atravesar toda la locura y todo el infierno y todo el dolor y animarse a lo que había en ese momento, ¿no? Así que simplemente lo que puedo decirles a todos, que lo digo en cada momento que puedo, que hay que animarse, simplemente. Nadie tiene la verdad. ¿Quién hubiera sabido que la historia iba a llegar a donde llegó, en la forma en que llegó? Todos hubieran querido que los chicos regresaran al seno materno, yo también, pero la historia planteó otra cosa y uno tuvo que aprender a dejarse llevar y a dejarse tomar por lo que la historia nos estaba pidiendo, y que era una entrega mucho más grande que simplemente que los chicos retornaran al seno materno. Como me dijo una vez Victoria, y acá sí le doy la palabra, me dijo: Gabriela, los chicos no están sin su madre, los chicos tienen a su madre a 15.000 kilómetros de distancia. Y a partir de ahí empezamos a tejer ese mundo vincular tan grande que lo vieron hoy. Nosotros no estamos ni lejos ni cercanos, estamos juntos. Bueno. Tu lugar es acá. Y hay una frase nuestra, hay una frase nuestra que siempre nos acompaña y es: sigamos andando. Hoy tenemos que seguir andando y tu lugar es aquí, y el lugar de todos los que sinceramente te queremos, te admiramos y te respetamos también es aquí. O sea que este podio es un símbolo, porque tendría que ser mucho más grande. Como psicóloga, como energóloga, como persona que ama el oficio de escuchar y de intentar comprender, porque a mi entender el oficio es mucho más que la profesión. En la facultad incorporamos libros, no sabiduría. Entonces uno se va haciendo en el oficio de atravesar el tabú de la transferencia, esto de pensar que uno tiene que establecer la distancia de pulcritud del paciente, y nos vamos dando cuenta que cuando las lágrimas marcan, cuando la emoción se apoya en el regazo, entonces uno está empezando a ser un profesional como Dios y la vida quiere. Pero digo que como psicóloga podría decir que hay tres tipos de mundos: un mundo material, un mundo físico, donde todo transcurre de manera palpable, que es donde damos cuenta fehaciente de nuestra historia. Hay también un mundo psíquico, es un mundo de vibración más sutil y que se constata por los efectos que este mundo psíquico provoca en el mundo físico. Y el mundo psíquico es el mundo de la psicología. Pero hay un tercer mundo, hay un mundo tercero, que es el mundo álmico, el mundo del alma. Ese mundo al cual, si llegamos a acercarnos, es gracias a la imaginación, a la audacia de la imaginación, a la cordura de la imaginación y a este atreverse al compromiso con aquel que nos abre su historia. Es en y desde ese mundo álmico en el que todos deseo que podamos ubicarnos, que voy a leer una carta muy corta
para nosotros, para Gabriela, una carta, una reflexión, una diletancia, no sé cómo se llama. Hace algunos años podía hacerlo sin anteojos. En el mundo físico los ojos se cansaron, así que los voy a ayudar. El tema es que Gabriela escribe libros, escribe y los libros la ayudan y ayudan a otros. En el mundo físico los libros se escriben, en el mundo psíquico los libros se piensan, pero en ese mundo álmico que acabo de nombrar, uno ni escribe libros ni piensa libros, uno es un libro. Uno es un libro vivo, un libro palpitante, un libro que trepida. Todos los que estamos acá, cada uno de nosotros, es en este mundo álmico un libro vivo. Y les decía que podemos afirmar que somos un libro vivo, en potencia, en potencia. Debemos animarnos a descubrirnos en tanto libro vivo. Somos un incunable en el sentido etimológico más puro del término. Incunable quiere decir en la cuna. Somos un libro en permanente cuna, un libro que permanentemente nace. Eso somos todos y eso es Gabriela. Un libro cuyas páginas y capítulos vibran palpitantes y, a mi entender, transformables, modificables por lo que acontece en cada hoja nueva que de continuo nos nace como libro vivo. Nada está o queda quieto en nosotros como libro vivo, tampoco el pasado. El libro vive. Los libros que escribirá y ha escrito Gabriela son textos que están quietos, pero Gabriela es un libro vivo que día tras día alumbra hojas, como nosotros. Hay mucho más que relato en un libro vivo, descripción o análisis, hay mucho más. En tanto libro vivo somos mucho más que una historia. Gabriela y su historia, en tanto libro vivo, es mucho más que una historia. A través de la pluma poderosa que poseemos como alma, las glorias, las tragedias, los dolores, lo simple, lo complejo, lo extraordinario y lo cotidiano que expresan nuestras voces, se entretejen conformando pasajes y paisajes de indescriptible estética vital. El pajarito también forma parte del libro vivo que somos. Somos letra y forma, somos historia y mito. En este libro vivo que cada uno es, la historia se inscribe dinámicamente. Somos libros que hablan, que cantan y oran. Somos libros que danzan, que tropiezan, que caen y se levantan. Todos somos libros vivos, como Gabriela lo es. Somos un libro que se escribe e inscribe a sí mismo. De poco valen las presiones ajenas y aún las propias, pues lo vital gana nuestras páginas aún cuando nos referimos a nuestra propia muerte. Aún cuando Gabriela se refería en medio de los más atroces dolores a su propia muerte, como libro vivo, sonaba vital, vital, laborioso, armonioso, ejemplar. Somos libros vivos. Gabriela, ella como libro, como incunable texto vivo, no es la historia quieta y repetitiva de un dolor lacerante. No es texto que tras sucesivas ediciones y formatos una y otra vez relata lo mismo y por ello se transforma en síntoma. El eje de este libro, que se llama Gabriela, no es el único y trágico episodio del cual todos tenemos sentidísimo conocimiento. Gabriela no es un libro acabado, encuadernado, con el estampado de un título en su tapa. Los chicos ya son grandes. Y el libro de Gabriela y el libro que es Gabriela sigue alumbrando hojas, sigue alumbrando hijos.
Gabriela es un libro vivo, pleno en su deseo libertario de continuar naciendo siempre, lo cual de por sí para mí resulta absolutamente ejemplar. Gabriela es un libro bien intencionado del cual emanan lágrimas y risas. Gabriela es un libro que acompaña amenamente, amorosamente, profundamente y con compromiso. Gabriela es un libro al que siempre, ocurra lo que ocurra, le irán brotando hojas. Todos somos libros vivos. Y en este instante de mundo álmico, en que todos somos libros vivos, invito al que alcemos nuestras hojas, las hojas nuestras como libros vivos, y brindemos en honor de Gabriela, que es el libro vivo que hoy merece este nombramiento. A tus mejores páginas, Gabriela, salud. Expresa un deseo absolutamente profundo y espontáneo, que las mujeres dejemos de ser conmemoradas y seamos festejadas, que dejemos de ser presionadas y seamos piropeadas, que dejemos de ser cuestionadas y seamos amorosamente pensadas, cultivadas, festejadas. Gracias a los hombres que entiendan y que sean capaces de poner en acto esto que acabo de decir. Gracias. Les cuento ya que, como decía nuestra homenajeada hoy que estamos en familia, hoy Gabriela y Juan José cumplen años y no podemos dejar de homenajearlos a través de un presente de esta legislatura, a través de la diputada María Raquel Herrero. Hay un problema, por supuesto, invitamos a hermano. Yo no soy de Boca, soy de Estudiante de La Plata. Axel también es independiente, así que... Señoras y señores, queremos antes que nada agradecerle a nuestra homenajeada por estar aquí con nosotros. Gracias a la diputada María Raquel Herrero por esta iniciativa tan maravillosa y a todos los diputados que han acompañado este proyecto, y agradecerles a ustedes por habernos acompañado, habiendo dado cumplimiento a la ley número 4752 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Damos por finalizado este acto. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta pronto.